Buenos días, mi nombre es Tomás Gómez y les voy a presentar la prueba de escritorio del punto uno del parcial de repetitivas. Entonces, en el punto nos dicen que se necesita mostrar de que hay, de cuántos números primos existen y en un rango establecido por el usuario, demostrando y evidenciando pues cuáles son el límite inferior y el superior. Nos dan 4 datos para ingresar y pues el algoritmo. Entonces comenzamos, hacemos el algoritmo. Entonces, primero se definen las variables, luego en la pantalla va a salir que ingrese los límites de los números enteros sean positivos. Ahora pasamos a la parte de repetir y nos va a salir la pantalla que digite límite inferior. Vemos que el primer límite inferior que nos dan es -2, entonces ingresamos -2 y vemos que revisamos en el algoritmo de que el inferior debe ser mayor a 0 y vemos que -2 no lo es, entonces se repite y vuelve a salir la pantalla que digite el límite inferior y el segundo límite inferior que nos dan es 2. Entonces ingresamos 2 y vemos que si es mayor a 0 y que su número truncado es igual. Entonces se pasa a la otra fase de repetir, donde va a salir la pantalla que digite límite superior y el primer límite superior que nos dan es 1. Entonces ingresamos el 1. Vemos que si el límite superior es mayor a 0, pero no es mayor al límite inferior, que es 2. Entonces se repite y sabe que digite el límite superior y el segundo límite superior que nos dan es 4. Entonces digitamos 4 y vemos que si es mayor a 0 y también es mayor al límite inferior. Entonces ahora definimos variables, se definen contador y contador tiene que ser igual a inferior y el inferior es 2, entonces contador por lo tanto es 2 y contap es 0. Pasamos a la casilla del mientras, también se define que contad es 0. Luego pasa que para i definía 1 hasta contador con paso 1. Entonces i es 1, contador es 2 y pasa que si contador dividido i tiene residuo en 0, entonces contad va a ser contad más 1. Entonces 2 dividido 1 tiene residuo en 0, entonces contad va a ser 1 porque le sumamos 1 al 0 y contad pues sigue siendo igual. Luego se repite, entonces contad y va a ser 2, el contador sigue siendo 2 y entonces 2 dividido 2 tiene residuo en 0, por lo tanto contad se le suma 1, entonces va a ser 1 más 1 igual 2. Luego se pasa que contad cuando contad es igual a 2, entonces escribir que contador, en este caso nos dice que 2 es primo. Y además contap va a ser contap más 1. Y como contap es 0 y le sumamos 1, entonces contap va a ser 1. Al final, pues contador va a ser contador más 1, entonces 3. Y vuelve y se repite. Entonces vuelve, arranca, contad va a ser 0. Entonces luego i va a ser 1, contador va a ser 3. Entonces la división de 3 dividido 1 tiene residuo en 0, por lo tanto contad va a ser 1, porque pues 0 más 1. Cabe aclarar que contap sigue siendo 1. Luego se repite, entonces i va a ser 2, contador va a ser 3 y pues la adición de 3 con 2 no tiene residuo en 0,
entonces conta D sigue siendo 1 y lo mismo con conta P. Luego I va a ser 3, contador sigue siendo 3, entonces la división de estos dos sí tiene recibo en 0, por lo tanto conta D es 2 y conta P sigue siendo 1. Pero antes de eso, como conta D ya es 2, entonces contador, o sea 3, es primo, se escribe y va a aparecer en la pantalla. Y conta P va a ser conta P más 1 y como si era en 1, entonces ahora va a ser 2. Luego contador va a ser contador más 1, entonces como es 3, contador va a ser 4, se le suma 1. Entonces vuelve y se repite todo lo que está dentro del mientras, entonces se define otra vez contador con conta D como 0 y entonces vuelve a ser 1, contador es 4 y la división de 4 con 1 de recibo en 0, entonces conta D es 1, conta P sigue siendo 2, luego vuelve y se repite el para, ahora ahí es 2, contador sigue siendo 4, la división de 4 con 2 tiene recibo en 0, por lo tanto conta D va a ser 2 y conta P sigue siendo 2. Luego se pasa, aquí es 3, contador sigue siendo 4, la división de estos dos no tiene recibo 0, entonces conta D sigue siendo igual, conta P también sigue siendo igual. Ahora pues I va a ser 4, contador sigue siendo 4 y pues 4 dividido 4 pues tiene recibo en 0, entonces conta D es 3. Ahora hay que revisar si se cumple conta D de igual a 2 para que conta P se le sume a 1, entonces vemos que al final no se cumple, que conta D es igual a 2, entonces pues conta P sigue siendo lo mismo. Ya una vez terminado, pues contador va a ser contador más 1, entonces pues va a ser 5 y vemos que al regresarnos ya arriba otra vez al mientras, vemos que contador ya es mayor al límite superior, por lo tanto se pasa ya a la parte de escribir, entonces la pantalla va a salir que entre inf, que es 2, y sub, que es 4, hay conta P, que conta P es 2, números. Veremos. Ahora vamos a pasar pues a la ejecución del algoritmo y revisamos. Entonces digita el límite inferior, pues menos 2, como hemos dicho primero, luego 2, luego el límite superior pues 1, luego como se ha dicho no es mayor si es mayor a 0 pero no es mayor al límite inferior, entonces vuelve y se digita otro límite superior, entonces 4. Y pues dice que entre 2 y 4 hay dos números primos, como se había dicho en la prueba de escritorio, entonces vemos que todo está bien. Muchas gracias.